Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado. Hemos estado predicando ya dos sermones anteriores, ¿verdad?, de respecto a los testigos de Jehová. Resaltamos algunos puntos, hermano, como ellos se han equivocado eh, poniendo fechas, ¿verdad?, de la venida de Cristo, y vez tras vez han errado, hermanos. La palabra enseña, ¿verdad?, que si este profeta errare, es que no es palabra mía, dice Jehová. También estudiamos el- las citas donde la palabra de Dios evidencia la divinidad de Cristo, y ellos han adulterado esas citas, hermano, para que dé a entender otra cosa, hermano. Y eso también, la palabra de Dios dice que no omitirás, ¿verdad?, ni harás cambio, ¿verdad?, de la palabra, porque algún día le van a tener que dar cuentas a Dios, hermanos. Es muy clara la palabra en eso, ¿verdad?, que tú no eres nadie más para cambiar la palabra de Dios. Y ellos lo han hecho, desgraciadamente. Descubrimos también, ¿verdad?, que su fundador, ¿verdad?, Carlos Russell, ¿verdad?, que murió en 1916. Él también fue el que más fechas puso, y luego después lo sucedió el juez Rutherford, que fue un hombre, se le conocía por un carácter duro, y este hombre cambió desde 1917 a 1930 148 puntos de doctrina, ¿verdad?, del fundador Carlos Russell, ¿verdad? Carlos Russell, y eso pues es algo muy grande, hermano, porque pues él cambió todo lo de su fundador casi. Y un punto importantísimo que tenemos en el sermón pasado fue el hecho de él enseñar de que Cristo no era divino, que era un ser creado, y que Cristo era el arcángel Miguel, pero como ser creado, hermano. Y eso también dista mucho de lo que la palabra de Dios enseña, hermano, enseña. Este hombre en la Gran Depresión, ¿verdad?, en la Gran Depresión de a finales de la década de los 20, ¿verdad?, del siglo pasado, la Gran Depresión de los Estados Unidos, hay evidencias, hay fotos, ¿verdad? Este hombre, acuérdense que la casa que construyeron en San Diego, que fue una de las cosas, se puede decir, pues más vergonzosas, ¿verdad?, de la organización, en la casa de los príncipes de Sarim, donde él se fue a vivir. Bueno, dijo que mientras venían los príncipes, ¿verdad?, que eran Abraham, Isaac y Jacob, dijo que él la iba a habitar, ¿verdad?, para que no estuviera sola la casa. Y él sí que la disfrutó. Él murió en 1942, y hay fotos, hermano, donde el hombre tenía en ese tiempo, hermano, tenía un carro Cadillac 16 cilindros, hermano. Creo que eran contaditos, no sé si, creo que Al Capone, el mafioso, tenía uno, pero él tenía otro, hermano. Tenía dos, hermanos, uno en Nueva York y uno ahí en San Diego, hermano, para su uso personal. Y hay fotos de donde está enfrente de la casa con un pie en el estribo del carro, que era un carro costosísimo, hermano, de edición especial o sobrepedido. Imagínense, y cuando el pueblo americano está sufriendo una crisis, ¿verdad?, económica terrible, este hombre vivía en la opulencia, hermano. Tenía casa en los puntos más importantes de Estados Unidos, que casas, pues mansiones, ¿verdad? Y hasta en Europa, en Londres, también tenía, no sé si era una suite o una casa también muy lujosa, hermano. Él vivía bien, hermano, él vive bien. Y ya después, para tapar la situación, ¿verdad?, dijeron que la casa de San Diego no se había hecho con la casa de la organización. Ya como que sintieron la presión, ¿verdad?, de los medios, de las críticas, y ya comenzaron a decir que esa casa no se había construido con dinero de la organización. Y pues la verdad, pues dista mucho. Fue como que ya una justificación de lo que habían hecho, hermano. Pero bueno, eso es a grandes rasgos, ¿verdad?, lo que hemos estudiado.
hoy vamos a estudiar. Yo saqué algunos puntos, ¿verdad? La manera como debemos de, pues de manejarnos, ¿verdad? Con nuestros hermanos testigos de Jehová al momento de que llegan a tu casa. Debemos de tomar en cuenta, hermano, que al hablar con los hermanos testigos, el hecho de la gran labor misionera que hacen de casa en casa, eso sí es muy respetable, hermano, y es muy resaltable, porque la verdad es algo que nuestro Señor encomendó, y es raro o pocos los que hacen eso, y en eso sí es muy resaltable, ¿verdad? El hecho de que ellos sí testifican de casa en casa. Aquí la pregunta es lo que ellos enseñan, ¿verdad? Pero ya eso es otro rollo. El punto es la labor que hacen. Mis respetos, hermano, mis respetos. Hacen una gran labor misionera. La zona en que vivimos, ¿verdad? Pues la dividen, y por lo menos hacen la logística y son muy organizados, y por lo menos 2 o 3 veces al año nos visitan en nuestro hogar, hermano. Yo saqué algunos puntos, ¿verdad? De cómo debemos de actuar cuando ellos nos visitan, y que pues espero que nos puedan servir, ¿no? Al momento de cómo guiarnos con ellos. Pues nunca permitir, ¿verdad?, que ellos lleven la iniciativa de la conversación. Eso ya se los había dicho, porque acuérdense que ellos están adoctrinados, ¿verdad?, para llevar el liderazgo del contacto con la gente. Les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Ustedes al momento de estar frente a ellos, o cuando ustedes ya llegan a tu casa, ya tú les puedes decir, ¿verdad? Sean ustedes bienvenidos a esta casa, que jamás está cerrada para alguien que dé mensajes relacionados con la palabra de Dios, y pues les das la entrada y los permites que ellos se sienten, ¿verdad?, en tu hogar de una manera cordial, ¿verdad?, y amable. Pero antes de que ellos hablen, tú les puedes decir, ¿verdad? Saben que yo y mi familia tenemos muchas cosas en común con ustedes. Aquí lo importante es que nunca les den la pauta a ellos diciéndole, ¿verdad?, a ver qué tienen para nosotros, o a ver qué pueden enseñarnos. Eso es un error, hermano. O también, vamos a estudiar a ver qué podemos aprender de ustedes y ustedes de nosotros. Eso también es un error, hermano. Eso no hay necesidad de decirlo, hermano. Porque acuérdense que si toman ellos la iniciativa de la conversación, les damos la oportunidad de liderazgo de la conversación, hermano. Y podemos decir, ¿verdad?, en estos tiempos de tanta maldad, porque eso es cierto, es muy noble lo que ustedes hacen. Nosotros como familia, ¿verdad?, creemos que la mayoría de las organizaciones religiosas son Babilonia, porque eso es cierto, hermano, de la cual habla el libro de Apocalipsis o Revelaciones, porque ellos dicen que el libro de hecho, Apocalipsis significa la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí ellos se van a sentir a gusto, ¿verdad?, porque pues ellos creen igual, hermano. Ellos creen que pues sí, que hay mucha maldad, y que la mayoría de las organizaciones pues son Babilonia. Eso es cierto, hermano. Después uno decir, ¿verdad?, me permiten ver con ustedes algunos puntos que traigo en mi corazón, ¿verdad? Y como ellos están en tu casa, pues es muy difícil, ¿verdad?, que digan que no. Hasta que ellos están pues esperando, ¿verdad?, lo que nosotros les podamos decir. Recuerden que esa puede ser la única oportunidad de hablar con ellos, ¿verdad?, porque es muy difícil que ellos vuelvan, hermano. Recuerden que ellos, donde ven que hay conocimiento de la palabra, hermano, ya no vuelven, hermano. Es muy difícil que vuelvan. Ya te ponen en la lista negra, ¿verdad?, de sus visitas, y ya no vuelven a esa casa, ¿no? Debe uno comenzar, ¿verdad?, por resaltar su celo misionero, porque eso es admirable lo que ellos hacen. Ninguna organización religiosa, hermano, hace eso en el mundo, y eso es muy bueno. Cristo nos encargó testificar la luz, ¿verdad?, que hemos recibido. También podemos decirle, admiro su celo por la palabra de Dios, ¿verdad?, porque ahí sí, la verdad, son muy estudiosos de la palabra de Dios, hermano. Sí estudian. Ya les puedo decir, ¿verdad?, me imagino, ¿verdad?, que dedican varias horas, ¿verdad?, por semana al estudio de la palabra de Dios. También quiero compartir con ustedes algunos puntos en común de creencias. Esto los pone en alerta, hermano, claro, porque piensan, ¿verdad?, que
Pues ahí en su mente van a decir, ¿qué puede tener este en común con nosotros si él no tiene la verdad? Acuérdense que ellos están adoctrinados de que ellos tienen la verdad, hermanos. Y ahí no son muy cerrados, ¿verdad?, respecto a recibir cualquier otra doctrina o enseñanza. Como dije antes, ¿verdad?, les puedo decir, ¿verdad?, nunca cometamos el error, hermanos, de decirles, si ustedes me convencen con la palabra de Dios, yo me cambio con ustedes. Pues no es recomendable, hermano, no trae caso decir todo eso, porque sí es muy común que de repente se le ocurra uno decir eso. Porque acuérdense que y ellos están muy convencidos de lo que ellos creen y piensan y enseñan, hermano. Decir, ¿verdad?, también, ¿verdad?, en verdad yo me siento muy feliz de ser un cristiano perteneciente al reino de Cristo Jesús, y al estudiar la palabra de Dios me he dado cuenta que la mayoría del sistema cristiano religioso está en apostasía abierta contra Dios, o sea, Babilonia, eso es cierto, hermano. Eso ya yo lo predico mucho, ¿verdad?, y veo doctrinalmente, ¿verdad?, cómo están torcidas, si no, yo lo he dicho, ¿no?, la mayoría de las organizaciones religiosas, y no es que todas, hermano, la verdad, con todo respeto lo digo, pero ya hasta la iglesia adventista, que recibió un mensaje puro, que es el que yo predico, hermano, hasta la muerte de Elena de White en 1915, tenía las doctrinas perfectas, hermano, tenía las doctrinas perfectas, y no habría manera de argumentar lo contrario al estudiar la palabra de Dios referente a los principios o doctrinas de la iglesia adventista, hermano, eso es cierto. Pero ahorita en la actualidad, desgraciadamente, se infiltraron en la iglesia y aceptaron la Trinidad en sus creencias, cosa que los pioneros no eran trinitarios, hermano. Y pues bueno, así está la situación, y ahorita ya está la iglesia adventista, que es la que tenía el mensaje perfecto, también se desvió, hermano. Con todo respeto lo digo, pero es la realidad de nuestros días, hermano. Y acuérdense, ¿verdad?, que nosotros creemos como adventistas, ¿verdad? Acuérdense que nosotros como adventistas nos hace muy diferentes a todas las demás organizaciones religiosas, hermano. Les voy a dar un ejemplo. Un metodista se puede sentir bien, ¿verdad?, en un culto bautista, pentecostés, asamblea de Dios, discípulos de Cristo, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría de doctrinas en común, y nosotros no podemos, porque tenemos un mensaje verdadero de Dios, enseñanzas y doctrinas comprobables con la Biblia, siendo esta nuestra regla de fe, hermano, nuestra regla de fe. Y claro, eso es cierto, ¿verdad? Pues nosotros, con la luz que tenemos, ¿verdad?, pues no nos vamos a sentir confortables o a gustos en cualquier otro culto, hermano, de otra iglesia, hermano, porque al momento en que predican y hablan, pues te das cuenta de muchas cosas erradas que ellos enseñan, hermano, y pues no te vas a sentir a gusto ahí. También, ¿verdad?, que queda muy poco tiempo, esto sí es cierto, queda muy poco tiempo, ¿verdad?, para que el Señor venga a cambiar este sistema de cosas. Sin embargo, algo quisiera debemos con ustedes, algo que tengo en mi corazón, ¿verdad? Ya empiezas a hablar con ellos respecto a ciertos puntos, ¿verdad?, que son importantes de ver con los testigos de Jehová, hermano. Recuerden que los testigos de Jehová carecen eso es bien importante, hermano. Los testigos de Jehová carecen de una teología consistente o central. Ellos enseñan siempre una teología periférica, o sea, nunca llegan al punto central, por lo cual los estamos confrontando a puntos de verdadera importancia doctrinal. Eso es bien importante, y eso es cierto, hermano. Ellos acostumbran a abordar temas de controversia, siempre como quiénes son los 144,000, los 7,000 años de la creación, el saludo a la bandera, festejar los cumpleaños, Navidad, la transfusión de sangre, y que si Cristo no fue clavado en una cruda, sino en un madero de tortura, etcétera. Eso es lo que ellos quieren, y siempre son temas que ellos abordan, es muy común en ellos, ¿no?
pero difícilmente a un testigo de Jehová te tocará un punto importante de lo que nosotros consideramos es el centro de la teología cristiana, que viene siendo la persona de Cristo Jesús, hermano. Porque recuerden que Joseph Rutherford enseñó y cambió, ¿verdad?, de que Cristo no es divino, hermano. Entonces, ellos ya todo ese tipo o sea, Cristo es la enseñanza y es el corazón de la Biblia, y ellos evitan, hermano, evitan a toda costa predicar la teología central, ¿verdad?, que es la persona de Cristo Jesús. Si nosotros le preguntamos a un testigo de Jehová cómo se salva un ser humano, hermano, escuchen, veremos cómo surgirán, veremos en su rostro cierta inseguridad, hermano, porque en este punto tan vital para la salvación, la aceptación de Cristo como Salvador personal, para ellos, ¿verdad?, es algo que no cuadra con lo que ellos enseñan, ¿no? Entonces, cuando tú les dices cómo puede venir la salvación en un ser humano, pues se van de volar, se van a incomodar, hermano, se van a sentir como que no, fuera de lo que, del guión, ¿verdad?, que ellos enseñan, hermano. O sea, Cristo y el plan de salvación no son el centro, hermano, de la teología de los testigos de Jehová. Pero este es un punto, ¿verdad?, es el punto más importante a tratar, ¿verdad?, en el primer contacto con un testigo de Jehová. Y podemos decirle, yo he estado estudiando la palabra de Dios, ¿verdad?, por 10 años o los años que uno requiera, o con lo que uno haya tenido el contacto, ¿verdad?, desde que uno recibió el mensaje. Y pues mostrarles a ellos lo que Dios le ha enseñado a uno, hermano. Y ver las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Acuérdense que ellos le llaman escrituras griegas, hermano. Ellos no le llaman Nuevo Testamento, ellos dicen que son las escrituras griegas. Y debemos tener cuidado, hermano, de estar predicando otro evangelio como Pablo nos advirtió, hermanos, eso es cierto. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o sea, el Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, debemos tener un conocimiento verdadero de Cristo Jesús, hermano. Este es el versículo más usado por los testigos de Jehová. Y sí, siempre te encrespan y te dicen, te resaltan ese versículo, hermano. Pablo nos dice y advierte, hermano, que otros predican otro evangelio, que no es el de Cristo. En 2 Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, escúchenlo, con todo respeto, eso es lo que predican los testigos, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, también, hermano. Acuérdense que la mayoría de las religiones o las iglesias en la actualidad que se nombran cristianas, hermano, creen en la Trinidad, hermano, y te están predicando otro espíritu, hermano, que no es el de nuestro Señor Jesucristo. También eso es un punto clave, hermano. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Palabras de Pablo, hermano. Y eso debemos de poner mucho cuidado, debemos de tener mucho ojo con esto. Predican a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, hermano. Y esto es serio, hermano. Esto es serio. Y les preguntamos, ¿cuál es el Jesús que ustedes tienen? ¿Me lo puedes presentar? Y yo te mostraré el Jesús que yo tengo. Eso es importante, hermano, porque acuérdense que ellos no creen en la divinidad de Cristo, que el arcángel Miguel fue la primera creación de Dios, y de ahí Dios el Padre le dio a un ser creado todo el poder para poder crear. O sea, es increíble, eso es lo que ellos enseñan, ¿no? Por eso es importante, acuérdate que ellos te están predicando otro Jesús, hermano. Siempre debemos tomar la iniciativa mostrándoles al Jesús que nosotros conocemos. Esta es muy buena oportunidad, y después les pedimos que nos muestren al Jesús que ellos enseñan, hermano. Recuerden, hermanos, que ellos creen en Jesús hombre, que existió hace mucho tiempo, sí, hace más de 2000 años, pero no creen en Jesús como creador o divino desde la eternidad. Creen que desde la eternidad solo existía Dios el Padre, Jehová, y que Jesús no estaba ahí, que había otro solo, y que después creó el arcángel Miguel. O sea, Jesús,
La palabra enseña que Cristo es el creador de todo lo que existe, hermano. Ese ejemplo yo se los he dado, hermanos. Así como Cristo ya estaba dentro del Padre, porque en algún momento de la eternidad, de lo que nosotros no podemos entender, hermano, Cristo ya está en el Padre hasta que el momento que Cristo fue arrancado del seno del Padre. Cristo es la imagen, es la sustancia, es la naturaleza y la gloria de su Padre, hermano. Es igualito al Padre, tan divino como el Padre, pero en el cielo recuerden que hay jerarquías, y Jesús jamás, Él siempre enseñó que su Padre era mayor que Él y tenía una autoridad mayor que Él, hermano. De hecho, la palabra de Dios en 1 Corintios 11:3 enseña que el Padre es cabeza de Cristo, hermano. Entonces, ¿por qué las iglesias en la actualidad enseñan otra cosa, hermano? Eso es la pregunta. Entonces, Cristo, aún sin ser visible, ya estaba en el Padre, hermano. Pero llegó el momento en que Cristo fue arrancado del seno del Padre. Hay una cita en la hermana Fue que lo enseña, hermano. De que Cristo fue arrancado del seno, dice, el unigénito Hijo de Dios, literal, engendrado, dice, fue arrancado del seno, fue arrancado, o fue emanado, se puede decir, no sé qué palabra de poder aplicar ahí, de la sustancia de su mismo Padre, hermano. Es igual que el Padre. Entonces, las religiones en el mundo, en la actualidad, hermano, todas las falsas religiones niegan que Cristo es el Hijo literal, engendrado y nacido del Padre, el único nacido del Padre. Lo niegan, hermano. Niegan que Cristo sea el Hijo literal del Padre. Entonces, pues los testigos de Jehová no son la excepción, hermano. Ellos también es lo que enseñan, que Jesús es un ser creado, aunque la Biblia diga otra cosa, hermano. En Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo dice que ese verbo se hizo carne y habitó como nosotros, como lo unigénito del Padre. Entonces, en Colosenses 1:15, también vamos a leer esa cita, hermano. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Escuchen lo que dice la palabra. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hermano. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, hermano, toda plenitud. Filipenses, hermano, Filipenses 2:5-11. Pues hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí?, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo siendo desobediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermano, amén, Hijo de Dios, hermano, para que en el nombre de Jesús se hunde toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, hermano. Para gloria de Dios el Padre. Hebreos 1:1-4. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En esos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Tremendo esto, hermano. Escuchen en el 13, hermano, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hermano. Qué evidencia más grande, hermano, de lo que nos enseña
la palabra de Dios, hermano, es contundente, hermano, argumentos sólidos, hermano, de la relación filial entre un padre y un hijo, hermano. Ellos enseñan que el único Dios es el Padre Jehová, y cuando Él comenzó la obra de la creación, el primer ser creado que salió directamente de sus manos fue el arcángel Miguel. Después Jesús hecho hombre, y que el Padre le dio el poder y la facultad de crear. Por eso la Biblia nos enseña que él hizo todas las cosas, pero no como ser divino, porque Él es un ser creado, es lo que ellos enseñan, hermano. Se basan en Apocalipsis 3:14, Colosenses 1:15, que es la cita que leí, Proverbios 8:22 al 30. A esta altura, hermano, podemos estudiar con ellos el sermón pasado sobre la divinidad de Cristo, y que ellos adulteran en su Biblia. Y todas las citas que les leí en el sermón pasado, hermano, respecto a las citas que adulteraron, donde niegan la divinidad de Cristo, hermano, la divinidad de Cristo. Ellos no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ellos creen que Él es el arcángel Miguel y que es el primer ser creado por el Padre. Y el cual va, pues Dios el Padre le dio poder y la facultad de crear, hermano. Eso es lo que ellos creen, hermano. En ocasiones, al hablar con hermanos testigos de Jehová, hermanos, ellos dicen que Cristo jamás en las Escrituras se autonombró o dijo que Él era Dios. Eso es cierto, hermano. Él siempre le dio el poder y la jerarquía a su Padre. Pero también en las Escrituras, hermanos, jamás Cristo jamás se autonombró o dijo que Él era el arcángel Miguel. También en ella, ¿verdad? Es que ellos te pueden decir eso, hermano. En la Biblia, ¿dónde dijo Cristo que Él era Dios? O que Él era divino. Jamás la Biblia no lo dice, hermano. Pero la Biblia evidencia claramente, ¿verdad?, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente un ser creado no puede crear, hermano. En eso están ellos bien torcidos. Cristo es tan divino como su Padre, por eso en Juan dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, dio al Hijo tener vida en sí mismo, como por herencia, hermano, por nacimiento, amén. ¿Sí? Pero en la Biblia jamás enseña tampoco, o que Cristo se haya autonombrado que Él era el arcángel Miguel, ¿sí? Sin embargo sí es. Ese es el punto, hermano, que ellos alegan siempre cosas que no encajan. Arcángel, ¿verdad?, significa jefe de los ángeles. Miguel, quien es como Dios, o quien es igual a Dios, hermano. Los versículos en que ellos se basan para decir que Jesús es creado son Apocalipsis 3:14. En el mensaje a la Odisea, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Donde dice principio, hermano, en el original en griego aparece la palabra arché, que significa, escuchen, hermano, jefe, origen, supremo, fuente, comienzo o principio, como aparece en este versículo. Entonces, ese versículo le da una connotación, ¿sí? Como que Él es el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Pero no, hermanos, ahí realmente es un problema de tradición. Es un problema de tradición, y como agarraron la palabra principio, se puede dar a una mala interpretación. Pero aquí lo correcto, hermano, es ejemplo, ¿verdad? La fuente de la creación de Dios, o supremo de la creación de Dios, eso sería lo correcto en esa traducción. Pero siempre, hermano, siempre los problemas que encontramos de teología en la actualidad son por problemas de traducción, hermano. Aquí vemos, ¿verdad?, que se aprecia de otra forma, pero nuestros hermanos lo agarran a su conveniencia para enseñar que el versículo dice otra cosa, hermano. Cristo es la fuente de todas las cosas, hermano. Cristo es el supremo de la creación de Dios, hermano. Vamos al segundo versículo, que es Colosenses 1:15, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Son los versículos en los que ellos se basan para decir que Cristo es creado, hermano. Este versículo, hermano, tenemos que verlo en el contexto, referencia a Hebreos 1:3,
donde dice que el que Cristo es el resplandor y la gloria y la imagen misma de la sustancia de su Padre, hermano. ¿Sí? Aquí dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí la palabra nos dice que Cristo es la luz o el resplandor de la gloria de su Padre y que Él es la imagen visible de la sustancia de su Padre, hermano. Entonces en Colosenses 1:15 jamás la palabra enseña que Jesús es un ser creado, hermano. Entonces la palabra que aparece ahí, donde dice primogénito, es el del griego protótocos, que significa primer nacido. Esa es la palabra que realmente aparece en griego ahí, hermano. Pero ellos aplican, explícame cómo tuercen las escrituras, hermano. Ellos aplican la palabra protóxicos, que significa primer creado. Por eso es muy importante, hermano, consultar el interlineal griego, hermano. Porque en este tipo, acuérdense que yo siempre lo he comentado, que no parte de hoy, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Que los problemas que tenemos ahorita de teología, hermano, de doctrina o doctrinales, son por problemas de traducción, hermano. Al momento de traducir a una palabra, si tiene 3 o 4 significados, siempre ponen la palabra menos indicada, hermanos, en la traducción, y de ahí empiezan los problemas, hermano. Vamos a analizar la palabra protótocos. Esta aparece en el Nuevo Testamento 9 veces en total y solo 7 veces se aplica a Cristo, pero no de manera literal. En Mateo 1:25, hermanos, vamos a leer esa cita. En Mateo 1:25 dice, pero no, o sea, hablando de José y María, también esto es bien importante, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica dice que José jamás tuvo relaciones sexuales con María, hermano. Y aquí la palabra de Dios te enseña todo lo contrario, hermano. Pero no la conoció. ¿Qué es conocer? En la palabra cuando aparece eso, hermano, significa que tuvo relaciones íntimas o sexuales con su pareja, ¿verdad? Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso viene en Mateo, hermano. Y en Lucas 2:7 también aparece la palabra primogénito. En Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, hermano. Bueno, aquí se aplica de manera literal, hermano, protótocos como primer nacido. En estas dos citas que les acabo de leer, protótocos, ¿verdad? Citas en sentido figurado o simbólico, les voy a dar ejemplo. En las dos citas que le di aparece de manera literal. Ahora les voy a dar citas, ¿verdad?, donde aparece en un sentido figurado o simbólico. Ejemplo, Romanos 8:29. Romanos 8:29, hermano. Ocho 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, hermano. Entre muchos hermanos. Aquí se aplica simbólicamente, hermanos, porque protótocos también se puede definir como principal, heredero y preeminente. Y en esta cita no se puede aplicar literal, sino como cualquiera de los tres antes mencionados, ¿verdad? Principal, heredero o preeminente. Ahí no se puede aplicar literal, como en el caso, ¿verdad?, de Mateo 1:25 y Lucas 2:7. Colosenses 1:18 es una cita que le leí ahorita. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, hermano. Aquí en esta cita no podemos aplicar protótipo literalmente, hermano, porque Cristo no es el primer nacido entre los muertos. La Escritura nos da evidencia de muchos resucitados antes de Cristo, ¿verdad? Les voy a dar unos ejemplos: Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, etcétera. Tampoco Cristo es el primer nacido resucitado.
para vida eterna, porque también lo antecede Moisés, en Deuteronomio 34:5, donde dice que él murió en el monte Nebo, en la tierra de Moab, y dice que nadie conoce la sepultura de Moisés hasta nuestros días, ¿verdad? Porque Dios no lo dio a conocer. Pero en Judas 1:9 dice que el arcángel Miguel, o sea, nuestro Señor Jesucristo, contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, donde al no sé cuánto tiempo pasó desde el momento en que murió, ¿verdad? Pero Cristo lo resucitó y lo levantó, y Satanás se lo está reclamando, hermano, y Cristo se lo llevó. Moisés está vivo y está resucitado en el cielo, pero resucitado, hermano, resucitado. Entonces aquí se utiliza la palabra principal o preeminente, hermano, que también de manera figurativa o simbólica, ¿verdad? Porque tampoco Cristo es el primer nacido o resucitado para vida eterna, ¿verdad? Porque el primero lo antecede Moisés, hermano, Moisés. Otra cita sería Hebreos 1:6. Hebreos 1:6, hermano. Dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando el Padre introduce a Cristo, que le encuentra cuerpo por medio de María, lo hace carne, y dice, de todos modos el Padre, ¿verdad? Dice, adórenle, o sea, que dice, él es mi hijo, van a ser como un bebé, ¿verdad? Pero él es Cristo Jesús, él es mi hijo, es Jesús el que está conmigo desde la eternidad. Adórenle, les da la orden a toda la hueste celestial, hermano, toda la hueste celestial, perdón. En el Antiguo Testamento, aquí, al igual que en las anteriores, se aplica la palabra principal o heredero, en un sentido figurado, no se puede aplicar literalmente como primer nacido. Se puede verlo en el contexto del versículo 2 de Hebreos 1, hermano, de Hebreos 1. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 89:27, hermano, hablando de David, Salmos 89. Salmos 89:27. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí está hablando del rey David. Aquí tampoco se puede aplicar literalmente, no, porque David no es el primogénito de Dios. Entonces se aplica la palabra principal o cabeza. Le estoy dando ejemplos, hermano, de la palabra protótocos y cómo se aplica en la Biblia, hermano, la palabra de Dios. En Éxodo también Dios llama a Israel, o sea, Jacob, su primogénito. Esto no es aplicable literalmente porque Israel o Jacob no es su primogénito. Entonces tiene que ser figurado y se utiliza la palabra principal o cabeza. Otra cita sería Jeremías 31:9, hablando de Efraín. Y es la misma situación, hermano. Es la misma situación de lo que sucedió con David, ¿verdad? Porque Efraín tampoco es el primogénito de Dios, ¿verdad? Tampoco. Entonces tiene que ser en un sentido figurado, hermano. Y se aplica la palabra principal o cabeza, hermano, o cabeza. Cristo, hermano, recibió las 3 bendiciones de los primogénitos, ¿verdad? El sacerdocio, como sumo sacerdote, ¿verdad? Que está ministrando en el santuario celestial en este momento, en la tercera fase del plan de redención, en el lugar santísimo del santuario, hermano. El santuario que se encuentra fuera de la ciudad, a los lados del norte, en el monte de Sión. Amén, amén, amén. Recibió el sacerdocio, el mayorazgo, gobierno, rey de reyes y señor de señores, amén. Y doble herencia, dueño de todo el universo, hermano. En el caso de Proverbios 8:22-30, cuando habla de la sabiduría, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, en 1 Corintios 1:24, dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios el Padre, hermano. Entonces aquí cuando habla de la sabiduría se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aquí vamos a leer esa cita rápidamente, hermano. Aquí en Proverbios 8:22-30. O sea, Jehová el Padre, hablando de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jehová el Padre me poseía en el principio, ya de antiguo, ¿sí? Antes de sus obras, o sea, desde la eternidad, hermano. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada,
Aparece en femenino porque se refiere a la sabiduría, hermano. Pero hay unas versiones, por ejemplo, la Dios habla hoy, que es una Biblia católica y aparece en manera masculina, que es nuestro Señor Jesucristo hablando ahí, aplicable a la persona de Cristo Jesús. Antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trataba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, porque las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, hermano, todo. Eso son seis citas de que siempre ahí estaba el Hijo, hermano. Ahí estaba el Hijo. Hay otra cita que les puedo dar. Proverbios 30. Dice, ¿quién sube al cielo y descendió 4, hermano? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Tremenda cita, hermano. Y esta saco que ya les había dado, la del Salmo 102. Dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido de como el humo y mis huesos, cuantos tizones están quemados, mi corazón está herido y seco como la hierba, con lo cual se olvidó de comer. Como el pájaro solitario sobre cada quien me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Dice, hablando el rey David, hermano, cuando perdón, hermano. Ay, disculpe, hermano, de repente aquí se me van las cabras. Es el Salmo 2, hermano, no el 102. Dice, el 2:4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, él los turbará en su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendraré hoy. Y luego le seguimos leyendo en el versículo 10, ahora pues, oh reyes, es prudencia, admitida amonestación, jueces de la tierra, y servid a Jehová con temor y al graz con temblor, honrad al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, hermano, su ira. Tremendas citas, hermano. Hay una cita también acá en Éxodo, Éxodo 23:20 dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, o sea, hablando del Padre, hermano, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El Padre va enseñándonos, ¿verdad?, que ese ángel de Jehová del Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Era nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza primaria, hermano, espiritual, no encarnado, pero Él estaba al pendiente de todo, Él es el corazón desde el Génesis, Él era el que se manifestaba a Adán y Eva, hermano, fue el que se manifestó a Jacob, a Abraham, Isaac, Jacob, a todos los patriarcas, a Noé. Él era, hermano, era nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza primaria, el que se le manifestaba a Adán antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Perdón. Y el Padre te está diciendo, no le seas rebelde porque mi nombre está en él. Y eso es algo, hermano, que nuestros hermanos testigos de Jehová, hermano, no han entendido, hermano. Que el Jehová del Antiguo Testamento era nuestro Señor Jesucristo. Perdón, hermano. Amén. Pues esto es el cierre, hermano. Este es el tercer sermón. Espero que haya sido de gran bendición, que sea de gran bendición para todos los que lo escuchen.
Eso es lo que yo he escrito referente a nuestros hermanos. Y más que nada, hermano, yo lo comento siempre, ¿verdad?, de que podamos ser bendición para alguno de ellos, hermano. Dios tocará el corazón de alguno de ellos que realmente ande buscando la verdad, hermano. Porque el que busca encuentra, hermanos. Y podamos ser bendición para estos hermanos, que la verdad, sí es un problema doctrinal muy grande, ¿verdad? Porque la palabra de Dios enseña que no hay salvación sino en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y ellos distan mucho de lo que enseñan para la salvación. La pregunta es cómo le van a hacer, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. O sea, ¿cómo le van a hacer, hermano? Si enseñan una doctrina muy periférica y no enseñan el centro de la Biblia, que es nuestro Señor Cristo Jesús, hermano. Y es algo muy complicado, ¿eh? Para pues, hablando de lo que ellos enseñan, pues es algo para analizar y tener en cuenta, hermano, al momento de estudiar con ellos. Que Dios me los guarde, hermano, deseándoles un feliz sábado. Cuídense mucho. Que sea de gran bendición estas palabras. Ay, perdonen los inconvenientes, hermanos. Pero yo estoy tratando lo poco que yo sé, hermano, pues expresárselos y que sea un aliciente en su vida y que todas estas palabras, ¿verdad?, nos ayuden a tomar decisiones de vida eterna, más que nada, hermanos. Yo no traté en ningún momento, ¿verdad?, de subajar a nadie, simplemente lo que les hablé con la palabra de Dios, ¿verdad?, y lo que yo veo, lo que yo siento y referente a nuestros hermanos. Y pues hay tanta cosa, hermano, torcida que se enseña en la actualidad que es terrible, hermano, es terrible. El enemigo tiene controlados, pues si no a todas, la gran mayoría de las organizaciones religiosas, hermano. Y se está enseñando otro evangelio que no es el correcto, otro Jesús que no es el correcto, hermano. Pablo lo dijo, ¿eh? Están predicando otro evangelio que no es el verdadero, hermano. Entonces, vamos a tener bastante cuidado respecto a esos puntos, hermano, porque son de salvación. Cuídense mucho, hermanos. Que pasen una excelente tarde y una feliz semana que ya viene, hermanos. Amén.